Les doy la bienvenida al día de hoy a este nuevo taller. Ahora para la evolución espiritual, como siempre, vamos a partir conversando respecto al tema y al finalizar vamos a hacer una meditación. Y en la meditación vamos a conectar con todo el tema hablado y bueno, si surge alguna situación, inquietud o duda, me la van diciendo a medida que vayamos viendo los temas. En este momento, yo diría que a nivel planetario estamos todos viviendo una etapa muy compleja de muchos cambios. Me he dado cuenta que hay muchos cambios climáticos también y muchos cambios sociales. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos mantengamos en la luz, nos mantengamos conectados y conectadas, va a permitir que nosotros vayamos creciendo y vayamos abstraernos o sea, vayamos saliéndonos del tema y a la vez también pudiendo llevar la situación de una mejor manera. Desde mi experiencia he aprendido de que cuando nosotros nos preocupamos demasiado por las cosas que suceden, es cuando nosotros mismos generamos a nuestro alrededor la falta de armonía. Y justamente vamos a hablar de eso hoy, que es cómo mantener nuestra energía alta, nuestra vibración, cómo conectarnos con la fuente divina y a la vez también cómo vivir nuestra vida terrenal, que esa es una de las cosas que yo creo que más se nos complican, porque en el fondo no se puede vivir solo en el mundo espiritual o en el mundo material, tenemos que saber combinar ambas cosas. Entonces, el primer tema aquí es vivir una vida espiritual en un mundo material. Y eso es porque todos estamos aquí, o sea, es algo innegable. El tema es que a veces nos perdemos en la búsqueda de lo material y es ahí cuando nos desconectamos. Entonces dice, todos tenemos que atravesar momentos en que las cosas se tornan difíciles en el mundo material. El mundo material yo le llamo a nuestra existencia terrena porque nosotros no solo tenemos una existencia terrenal, sino también tenemos una existencia espiritual. Y nuestra parte espiritual está en el éter, en el plano energético, en los planos superiores. Entonces nosotros estamos divididos y hay una parte de nosotros que está viviendo esta experiencia en el plano terrenal y hay otra de nosotros, otra parte, que está viviendo su experiencia en el plano espiritual. Sin embargo, es aquí en la tierra donde nosotros adquirimos la experiencia y donde nos podemos desarrollar y crecer más. De acuerdo a lo que hemos vivido, nuestra alma se va iluminando y va creciendo. Por eso es tan importante que vivamos las cosas que nos tocan vivir aquí, pero viéndolas desde un modo distinto. Bueno, aquí les voy a ir explicando. Ya. Entonces dice, el estar demasiado enfocados en lo material nos esclaviza y nos condiciona para buscar una felicidad básica o de corta duración. El tipo de felicidad que nos dan las cosas materiales no dura demasiado porque es un tipo de felicidad que dura lo que dura la novedad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando me compre tal auto o carro, cuando me compre tal casa o cuando tenga esto o esto otro, nosotros basamos la felicidad en algo externo y lo externo no dura para siempre. Entonces, es ahí donde nosotros nos esclavizamos porque en el fondo, en esta búsqueda de felicidad en algo que no existe, nos perdemos. Y en eso mismo perdemos la motivación, perdemos las ganas incluso de vivir en algunas ocasiones. También puede suceder de que pasemos innecesariamente situaciones negativas provocadas por la búsqueda de esto mismo.
Entonces, esto no significa que nosotros tengamos que renunciar al mundo material, sino que no le tenemos que dar la importancia que nos han enseñado a darle. Como sociedad en general, estamos en una etapa de la vida en la cual se le ha dado mucha importancia a los bienes materiales, los cuales por un lado está súper bien porque eso nos genera bienestar, nos genera una vida mejor, nos facilita la vida, la tecnología y las cosas. Si no fuese por eso, hoy no podría estar dando este taller a través de un computador. Sin embargo, el hecho de que en eso basemos nuestra felicidad es el problema, que ese es el primer punto, por eso me paro ahí. Y es que la felicidad material, podríamos estar toda la vida buscando esa felicidad y no encontrarla. Es decir, por ejemplo, hay algo que tiene que ver mucho con el marketing a nivel de venta de productos y de objetos, y siempre nos están mostrando cosas nuevas porque saben que el ser humano se aburre fácilmente de lo que tiene. Y llegamos a un punto tal de que llega a nuestras manos o a nuestra vida el objeto que queríamos y resulta de que pensamos tanto que luché por esto, tanto que quise esto y al final esto era. Entonces, ahí en algunas personas puede ocurrir una desilusión porque en el fondo le ponen tanta importancia a aquello que cuando lo tienen en realidad pasa a ser algo más. Por otro lado, el hecho de siempre buscar nuestro bienestar es parte de la vida y eso es súper importante. Sin embargo, ¿cómo nosotros podríamos mantener nuestra conexión espiritual sin perdernos en el mundo material? Aquí dice, para vivir una vida espiritual es importante incorporar en nuestro diario vivir lo siguiente, que sería meditaciones y conexión divina. Yo acá puse conexión divina porque en el fondo la conexión divina se puede establecer de cualquier manera y todos tenemos diferentes maneras de vivirla. Por ejemplo, hay personas que viven la conexión divina a través de la oración, otras a través de la meditación o ambas. También hay personas que viven su conexión divina a través de visitar lugares sagrados, visitar lugares de la naturaleza. Esto no tiene que ver necesariamente con tener una religión o pertenecer a un culto, sino que es la manera en que nosotros nos sentimos conectados con la fuente divina. También dice cultivarnos espiritualmente a través de la lectura y el aprendizaje. Esto significa leer libros o estudiar o aprender o participar de todo aquello que nos lleve al crecimiento, al aprendizaje. Ponernos como meta a cumplir el desarrollo espiritual, mejorar cada vez más como persona y en nuestra relación con el mundo. Y esto significa que nosotros, cuando nos ponemos como meta el desarrollo espiritual, nos comprometemos a crecer, a desarrollarnos. Y esto es un aporte a nuestra vida porque nosotros mismos nos podemos transformar en nuestro aliado o en nuestro enemigo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos tratamos mal, nos decimos palabras hirientes, palabras negativas, o nos negamos la felicidad de cierto modo, por ejemplo, no sé, tenemos ganas de ir a un lugar que nos dé tranquilidad, pero nos enfocamos demasiado en el trabajo, nos enfocamos demasiado en la búsqueda de las cosas materiales, que era lo que decía antes. Al final terminamos enfermos, estresados y nuestro cuerpo lo manifiesta y no logramos la felicidad que tanto anhelamos. Entonces, el dejar de darle
importancia a las cosas que no lo son tanto y darle a las que sí son, que son las que nos permiten la vida y la existencia, son aquellas que nos van a dejar más. También en la relación con los demás, porque nosotros podemos ser un aporte positivo para la vida de los demás, como también podríamos ser un aporte negativo. ¿Y cómo podemos saber si somos un aporte positivo o negativo? Todo depende de cómo nosotros hacemos sentir a los demás con nuestras acciones y nuestras palabras. Pero recordemos que el mundo es vibración, el mundo es energía. Entonces también nuestros pensamientos influyen y nuestros sentimientos hacia los demás. Por ejemplo, nosotros si somos personas que estamos en alta vibración o en conexión espiritual, es muy raro que vayamos por la vida con una careta que en realidad seamos otra. Pero, ¿qué pasa ahí? Que si bien es cierto, es importante tener buenas relaciones con todo el mundo, también es importante ser sinceros en nuestro sentir. Y eso significa que con aquellas personas con las que vibremos bien, nos conectemos y seamos sinceros. O sea, no hay que aparentar nada ni fingir algo que no es. Y con aquellas personas con las que no tenemos nada que aportar, ni tampoco ellas a nosotros, no hay que verlas como enemigos, simplemente son personas que piensan de un modo distinto y están quizás en otro nivel en cuanto al desarrollo espiritual, porque no todos hemos tenido la fortuna de conocer el mundo espiritual como tal, como algo que se puede llevar a cabo, como algo que se puede aprender. Entonces, es natural que haya personas que tengan más conocimiento, que tengan más desarrollo que otras, pero al final todos vamos a lo mismo. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nos tenemos que relacionar con otras personas, tenemos que pensar qué podemos aportar a esa persona, que sea algo bueno, algo positivo. Si no tenemos nada que aportar, entonces mejor que no estemos hasta que podamos aportar algo bueno, porque en ese sentido, como todo es vibración, también todo lo que damos regresa. Entonces, si nosotros vamos, no sé, por ejemplo, nos tenemos que relacionar con alguien que nos cae mal y fingimos que nos cae bien, pero en el fondo emitimos vibraciones negativas, nosotros mismos vamos a estar generando una negatividad para nosotros y para los demás. Entonces, es mejor que nosotros trabajemos en eso que nos genera negatividad para después poder relacionarnos de una manera más positiva. No estamos obligados a estar con todo el mundo ni compartir con todo el mundo, sino que la prioridad aquí es ser un aporte para nuestra vida y la de los demás, como dice ahí. Entonces, en general, la primera base acá es entender de que el mundo espiritual es una parte de nosotros y el mundo material es otra, no están desligadas una de la otra. Sin embargo, el darle importancia excesiva a lo material nos puede llevar a perdernos de lo espiritual. Y el darle mayor importancia al mundo espiritual también nos puede llevar a perdernos del mundo material. Entonces, el equilibrio es el punto medio. El equilibrio significa en que nosotros podemos también tener cosas materiales, también enfocarnos en ganar nuestro dinero y generar los ingresos que necesitamos para poder vivir bien y tranquilos, y a la vez también mantener una conexión espiritual, porque al fin y al cabo, como lo hemos hablado en otros talleres, la abundancia está directamente relacionada con el nivel espiritual en el que estamos. Y el hecho de tener, por ejemplo, muchos bienes o mucho dinero no significa que seamos más espirituales, sino que significa que estamos muy conectados a esa energía y el dinero también es energía. Entonces, para que todo fluya, nosotros tenemos que vivir la vida que nos toca vivir, pero a la vez también sin sufrir por aquello que no tenemos. Porque el ego
es lo que nos hace sufrir y nos hace enfocarnos en aquello que no tenemos. Sin embargo, no le damos valor a lo que sí está, a lo que tenemos. Y cuando nosotros le damos valor a aquello que tenemos, vibramos en una energía de abundancia y a la vez, asimismo, podemos atraer más cosas positivas a nuestra vida, incluyendo la abundancia y la prosperidad. Entonces, acá, ¿cómo elevarse espiritualmente? Nosotros tenemos que reconocer cuando nos encontramos en una vibración alta o baja, porque eso es lo que determina cómo nosotros podemos seguir avanzando y evolucionando. Entonces, este es un gráfico muy conocido ya a esta altura, que lo van a encontrar en varias partes en Internet, y habla de los niveles de frecuencia y de vibración de las emociones. Y justamente las emociones son nuestro primer indicativo para saber en qué nivel vibratorio estamos. No significa que nosotros no sintamos emociones porque eso es imposible, no se puede. Las emociones son como el agua, como el mar, fluyen, se mueven, no están estáticas. Si nosotros no conectamos con nuestras emociones, simplemente estamos desde la mente y desde la mente no podemos disfrutar ni ser felices, porque la mente es racional, la mente está conectada al ego y la mente no es capaz de sentir, la mente simplemente interpreta y nuestra realidad es la interpretación que nuestra mente le da a lo que vivimos. Sin embargo, nuestras emociones vendrían a ser como nuestro indicativo o nuestro guía en cuanto a cómo estamos, sí. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos vivir una situación negativa en la cual podríamos reaccionar con rabia y es totalmente normal. Pero el tema es quedarnos atrapados en esa emoción. Entonces, tener control emocional y control mental nos va a permitir equilibrarnos, pero lo primero es reconocerlo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, acá muestra la vergüenza que vibraría en un 20, la culpa en un 30, la apatía en un 50, el sufrimiento en un 75, el miedo en un 100, el deseo en un 125, la ira en un 150, el orgullo en 175, el coraje en 200, la neutralidad en 250, la voluntad en 310, la aceptación en 350, el raciocinio en 400, el amor en 500, la alegría en 540, la paz en 600 y la iluminación sobre los 700. Y ahí dice, nuestras emociones son un factor, a ver, así, que nos puede servir como medición al igual que nuestros pensamientos. A ver, tengo un segundito que se me ocurrió aquí Ah, ahí está, la imagen. Para elevarse puedes usar varios métodos. Música en hertz de alta frecuencia. Estas son frecuencias y también las pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube. Ahí se pueden encontrar varias melodías en hertz. Cuando necesiten incrementar la vibración, pueden poner música de 963 Hz. Entonces, como esa es superior al grado de iluminación, nos va a elevar. Meditar también nos puede ayudar. Soltar o el desapego. Esto significa que hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar o que escapan de aquello que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, cuando dependemos de otros o aquello que necesitamos depende de otros. Entonces ahí simplemente el desapego significa que tú entregas aquello que te preocupa, que no sabes qué hacer o que te tiene bajo una situación constante de estrés, lo entregas a la fuente divina como un modo de solución y permites que actúe la energía divina. Entonces, cuando tú haces eso,
todo se regulariza, todo se ordena, pero se ordena por sí mismo, porque la energía es elevada. Cuando, por ejemplo, tenemos un problema, la vibración de nosotros puede bajar, porque justamente conectamos con emociones como, por ejemplo, el miedo o el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros entregamos esto, en realidad lo que estamos haciendo es, es como decirle a la fuente divina o a Dios, como quieran llamarle, esto yo no lo puedo solucionar, así que lo entrego para que sea solucionado de la mejor manera posible. Y así es como nosotros podemos desapegarnos, porque detrás de esto está el ego. Y el ego, como decía, es el que nos hace sufrir, es el que nos hace crearnos escenarios negativos o nos hace pensar en cosas negativas antes que sucedan. Entonces, cuando tú sueltas, nada puede salir mal porque en el fondo ya no depende de ti. Y las cosas que pasan son las cosas que tienen que suceder. Ocurren porque es parte de nuestro plan divino. Entonces, nosotros al comprender eso, ya dejamos de complicarnos por el tema. Después dice ver o escuchar cosas que te transmitan paz. También tenemos que hacer un filtro de las cosas que vemos. Por ejemplo, si nosotros estamos vibrando en miedo, no vamos a ver una película de terror. O si estamos vibrando en sufrimiento, no nos vamos a poner a ver una película de drama. Entonces, por eso ahí dice que es importante el ver y escuchar cosas que nos transmitan paz. También la música que escuchamos, hay que poner atención en la letra, aunque sea en otro idioma, porque nuestro inconsciente entiende todos los idiomas. Entonces, si nosotros conscientemente no entendemos el idioma, busquemos la traducción de las canciones que nos gusta escuchar y veamos si esa música realmente nos eleva o nos baja la frecuencia. Alinka dice, me cuesta soltar. Sí, es todo un proceso el soltar porque soltar significa confiar en que las cosas se solucionarán a pesar de que tú no hagas nada. Y a veces se solucionan como uno quiere y otras veces no. Pero aunque te quedaras con eso ahí, no puedes hacer nada. Simplemente te queda entregarlo. Rodearse de personas que vibren en frecuencia elevada. Esto también es importante porque, por ejemplo, si nosotros estamos vibrando en baja frecuencia, no sé, por ejemplo, de ira, y nos juntamos con personas que también están enojadas y también están vibrando en ira, lo único que vamos a lograr es unificarnos en ira, nada más, pero no vamos a elevar nuestra vibración. Entonces, por ejemplo, si en algún momento te sientes con una vibra baja, busca a alguien que tenga una vibración más alta o que por lo menos esté en un nivel más alto en cuanto a su forma de ser. Ir a lugares de la naturaleza, entornos alejados del ruido ambiental y contaminación. Sanar o solucionar aquello que nos cause problemas. Ah, bueno, eso es importante también porque cuando nosotros tenemos temas que no hemos sanado, por ejemplo, temas de la infancia, cosas de los ancestros o cosas de vidas pasadas, si nosotros no ponemos atención en esos puntos, igual vamos a seguir bajando la vibración por más que la intentemos subir, porque los problemas, las creencias limitantes y todo aquello que representa una negatividad en nuestra vida actúa como un ancla que nos da peso, entonces nos impide elevarnos. Entonces ahí es importante que si no podemos solucionarlo por nosotros mismos, tomemos terapia. Y lo otro, hacer obras de ayuda a otros. Siempre que nosotros hagamos obras de ayuda para los demás, vamos a estar elevando la vibración porque ahí estamos vibrando en amor. El amor es una vibración muy elevada, muy bonita y a la vez también nos conecta
con aquella parte de nosotros que nos va a permitir ver las cosas de otro modo. A veces nosotros estamos tan encerrados en nuestra realidad que no vemos lo que pasa en los demás, lo que les sucede. Y cuando ayudamos a otros, somos capaces de ponernos en el lugar de los demás y darnos cuenta de que nuestra realidad era simplemente una ilusión, un espejismo o algo que nosotros mismos hemos creado. Pero cuando empezamos a ver otras realidades, otras personas, conocemos más gente, nos damos cuenta de que en realidad las cosas son diferentes. Entonces, el poder ayudar a alguien desde el amor es un privilegio, porque en el fondo eso te está diciendo de que tú estás en una posición en la cual puedes ayudar. Y en el fondo, poder ayudar es una bendición, porque significa que estás en una situación mejor que la otra persona a la cual puedes ayudar. Entonces, siempre que nosotros ayudemos, tiene que ser desde el amor, si no, no es ayuda. Por ejemplo, hay personas que ayudan desde el ego. ¿Y cómo uno puede reconocer si ayuda desde el amor o desde el ego? La ayuda desde el amor siempre va con la intención de que el otro esté mejor, de que el otro le vaya bien, de que el otro con aquello que tú le ayudaste se sienta bien. Pero cuando nosotros ayudamos desde el ego, lo hacemos con la intención de destacar, de creernos superiores, de demostrarle al mundo que nosotros somos buenas personas. Es como una imagen que creamos ante el mundo, pero que en realidad no es. O también puede ser una forma de generar algo en los demás para nosotros sentirnos importantes. Entonces, todo lo que provenga del ego no sirve. En ese sentido, no, porque no nos va a llevar a elevar la vibración. En cambio, si lo hacemos desde el puro sentimiento de ayudar y nada más porque tenemos tanto amor para dar que lo damos a través de la ayuda, ahí sí estamos elevando la vibración. ¿Y cómo conservar el cambio iniciado? A muchas personas les pasa que dicen, ya, hoy voy a dejar de fumar, hoy voy a dejar de hacer tal cosa que me hace mal, hoy voy a dejar de enojarme tan fácilmente por todo, hoy voy a dejar, no sé, cualquier cosa. Ya, nosotros decimos, hoy voy a dejar y al final nos duró una semana o menos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conservar aquellos cambios que queremos hacer en nuestra vida? Bueno, dice, la desmotivación podría surgir ante las dificultades, pero justamente es en ese momento cuando tenemos que conectarnos más con la fuente divina. Todas aquellas situaciones que nos ocurren en la vida, generalmente la mayoría son inesperadas. Nos vienen a enseñar algo y nos vienen a aportar de alguna manera a nuestra vida, aunque sean cosas negativas. Todas nos aportan un aprendizaje y todas nos aportan un crecimiento mayor cuando lo vemos de esa manera. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, imaginemos lo siguiente, nos comprometimos en un cambio y ya llevábamos tiempo en este cambio, pero nos damos cuenta de que las cosas no surgen como nosotros queríamos, porque algo externo hizo que las cosas no fueran como nosotros esperábamos. Entonces, ese cambio no resulta porque en el fondo no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por otros. Otro factor que puede influir negativamente en los cambios es que los estemos haciendo de una manera condicionada, o sea, que realmente no queramos cambiar y que otro nos dijo que teníamos que cambiar. Entonces, nada de eso funciona. Nosotros cuando hacemos un cambio realmente, lo primero es, para mantener el cambio iniciado, es necesario el compromiso con uno mismo. O sea, nadie nos puede obligar a cambiar, ni nosotros podemos obligar a nadie a cambiar. Y eso es algo importante.
y es porque todos tenemos libre albedrío y eso es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que aceptar de que en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a ayudar, nos van a hacer un aporte en la vida y otras que no. Y no porque esas personas no sean lo que nosotros queremos, significa que las tenemos que obligar a cambiar. Entonces, ahí en ese sentido, el ego tiene que salir, porque el ego es el que quiere cambiarlo todo, el que quiere perfeccionarlo todo. Entonces, para mantener un cambio, primero nosotros tenemos que saber que ese cambio realmente lo queremos hacer y en ese momento hacer el cambio con nosotros. O sea, uno con uno mismo se compromete, no es con alguien externo. Pensar cosas en las cosas positivas que te puede aportar si haces el cambio, por ejemplo, paz y felicidad, aún en momentos de dificultad. Aquí, hablando del cambio de soltar, por ejemplo, del desapego, realmente nos puede aportar felicidad y paz el hecho de soltar, porque justamente cuando nosotros soltamos, es como que nos sacáramos un peso de encima. Y es que a veces nosotros cargamos con tantas cosas que no nos damos cuenta. Y es porque nuestra necesidad de controlarlo todo nos hace creer que nosotros somos responsables de mantener el mundo en marcha. Y no se puede, no se puede. Entonces, aceptar aquello que sí podemos cambiar es aquello que nos va a permitir la felicidad y la paz. Hacer el cambio por uno mismo y por quienes nos rodean. Siempre que nosotros cambiemos positivamente, eso nos va a favorecer. Obviamente va a incrementar nuestra vibración, vamos a tener una vida mejor, nos vamos a sentir en un estado más pleno. Y por consecuencia, aquellos que nos rodean también se van a sentir bien. Porque recuerden que la vibración es algo que se emite, no es algo que se dice, se siente. Entonces, las personas que se conecten con nosotros o que se acerquen a nosotros van a poder sentir nuestra vibración y van a poder sentir en qué nivel nosotros estamos de elevación. Y a ellos les va a influenciar positivamente también. Entonces, nosotros, incluso sin decir nada, vamos a estar siendo un aporte en la vida de los demás. Los problemas son solo una piedra en el camino, no son el final del camino. A veces, las personas cuando empiezan un cambio tienen tendencia a que cuando llega una dificultad un poco más grande que las anteriores, ven como si eso fuera el fin del mundo y realmente no lo es. Simplemente es una dificultad mayor. Y algo que yo hago, por ejemplo, cuando me encuentro en momentos de dificultad y que no sé qué más va a pasar y estoy en plena incertidumbre y no sé qué más puedo hacer, una, practico el desapego, que era lo que les decía que es soltar, y dos, también digo, esto va a pasar. Y realmente pasa porque nada es permanente. Estamos en eterno cambio. El universo es cambio constante. Todo se mueve, todo crece, todo muere, todo vive, todo cambia. Ningún día es igual a otro. Además que sería demasiado aburrido el mundo si fuera siempre igual, todos los días, todas las personas iguales, no. Entonces, cuando nosotros aceptamos esto, que todo es cambio, incluso aquellas dificultades más grandes de la vida también pasan, también quedan atrás. Entonces, pensémoslo de este modo. Las dificultades nos vienen a mostrar nuestra capacidad de avanzar, nuestras fortalezas y nuestras habilidades, porque justamente en los momentos de dificultad es cuando nosotros ponemos en marcha todos nuestros recursos, recursos mentales, emocionales, habilidades, buscamos soluciones a los problemas y es ahí cuando nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Pero si no tenemos dificultades, no hay forma que nos demos cuenta de nuestro poder,
ni tampoco de nuestras capacidades. Entonces, por lo menos desde mi visión, las dificultades son aquellas que nos muestran nuestra mejor versión, hasta qué punto podemos mejorar o cómo podemos crecer más. Si algo se transforma en una dificultad en nuestra vida es porque eso nos viene a enseñar algo, es una especie de maestría. Como aquella persona que empezó a cocinar por primera vez. Tuvo que aprenderse los ingredientes para preparar una comida, tuvo que aprender cómo cortar los alimentos, cómo cocinarlos, cuánto tiempo, darse cuenta que cada alimento necesita un tiempo distinto de cocción, también aprender distintas recetas y así, pues entonces, si nosotros no nos atrevemos a superar las dificultades, nos quedamos ahí y nos quedamos en la ignorancia, nos quedamos en el camino. Entonces, si vemos las dificultades como una manera de evolucionar y de avanzar, una las vamos a superar de manera más rápida y más fácil, porque decimos, ah, ya, qué bueno, un desafío, así como una ecuación de matemáticas que necesitamos resolver. Y luego que la resolvimos nos vamos a dar cuenta que no era tan difícil, que aprendimos algo nuevo y ya para la próxima no va a ser una dificultad porque ya vamos a saber resolverlo. Gracias a que la primera vez nos enseñó. Y otra cosa más que nos vienen a mostrar las dificultades es que cuando las cosas nosotros las estamos haciendo desde el ego, queremos que se den de la manera en que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, decimos, yo quiero tal cosa. Tal significa cualquier cosa. Y lucho por esa cosa que quiero, pero no se me da. Y me enojo con el mundo, con Dios, con el universo, porque no me lo dan. Desde esa visión, ¿desde qué punto estamos? ¿Es una visión egoica desde el ego o una visión de luz? Es una visión egoica, porque es el ego quien quiere que las cosas sean de tal manera tan precisa como que si no salen del modo que yo quiero, no me sirven. Entonces, esas dificultades nos vienen a mostrar también en qué nivel está nuestro ego. La manera de afrontar las dificultades también es desde la humildad, porque nos lleva a reconocer que no todo lo podemos cambiar en la vida. Y eso no tiene que ver con nosotros, sino con lo externo. A nosotros sí nos podemos cambiar, pero a lo externo no. Entonces, cuando las cosas las intentamos una y otra vez y una y otra vez y no nos resultan, en algún momento tenemos que comprender que el universo también nos está diciendo, quizás ese no es el camino, tu camino es otro, algo que te va a resultar más fácil y mejor, más de acuerdo a tu vibración actual o a la etapa de vida en la que te encuentres. Em, Aquí Roxana me dice, hola, y cuando estamos rodeados de gente con muy baja vibra, o si son más oscuros, ya sea en el trabajo, casa o amistades. Cuando uno está rodeado de personas que están muy negativas, de muy baja vibración, lo mejor es alejarse, no estar ahí, no quedarse ahí. Por ejemplo, yo les cuento mis experiencias porque en el fondo les sirven de ejemplo. Hace años atrás, yo trabajé en un lugar donde tenía un jefe que era de muy baja vibración y yo me daba cuenta porque él caía muy fácilmente en la rabia o en la ira y se enojaba a tal punto que él tomaba las cosas de la mesa y las tiraba lejos. Y obviamente uno como súbdito, como empleado, si te llegaba algo de lo que él tiraba, era culpa tuya por estar ahí. En ese trabajo duré solo 3 meses. Y a esta altura de mi vida, digo yo, debía haberme ido al mes, pero no podía irme en esa época porque dependía 100% del dinero que recibía en ese trabajo, ya que nadie me apoyaba.
Entonces junté el dinero suficiente para poder irme hasta que me pude ir. ¿Y qué me enseñó esa lección de vida? El haber convivido con una persona tan negativa y de tan baja frecuencia, que hay lugares en los cuales uno llega y se siente la vibración positiva, se siente una cordialidad, una armonía entre la gente, y hay otros que no. En segundo lugar, también me enseñó que cuando las cosas no te aportan, gente que te rodea no te aporta, no es necesario que estés ahí, porque para ellos tú eres imprescindible o no, o sea, es como depende. En el caso mío daba lo mismo, porque si yo me iba, él iba a encontrar a otra persona más para contratar. En otros casos nos vemos obligados a convivir con personas así, y ahí tenemos que estar sí o sí. Y lo mejor en esos casos es ignorar, nada más, ignorar, no enganchar. Hay algo que se llama, no sé si alguna vez lo han escuchado en las redes sociales, que se usa para la gente que es muy negativa, que se llama la piedra gris. Eso consiste en que nosotros fijamos que somos una piedra y que nada nos afecta de lo que diga la otra persona, porque realmente hay personas que dicen o hacen cosas negativas solo para crear en nosotros una negatividad. Y el ser piedra gris significa no permitir que lo que te dijo te afecte. ¿Y cómo uno puede ver eso desde ese punto? Simplemente comprender que esa persona está en un plano evolutivo menor y que por más que nosotros le hablemos de esto, no va a entender. Entonces, por ejemplo, si un bebé viene y te dice una ofensa, ¿tú te vas a enojar con el bebé o simplemente vas a pasar de largo? En realidad es lo mismo. Ah, por si no saben, un bebé es un niño pequeño. Entonces, ante un niño que nos dice una grosería, una ofensa, no podemos más que educarlo. Pero educar no significa enojarse, ni golpearlo, ni tratarlo mal. Significa enseñarle que eso no se hace nada más. Pero en una persona adulta que tiene esa costumbre de maltratar, obviamente no te vas a poner ahí para que eso pase. Simplemente tú sigues de largo. Mm, Mónica dice, de pronto una quiere vibrar alto, pero el entorno del mundo a veces uno decae, aunque sigo adelante cada día. Sí, es verdad. Últimamente, por lo menos en el mundo, está la situación bastante extrema, yo diría polarizada. ¿En qué sentido? De que nos podemos encontrar con mucha luz y mucha oscuridad en algunos lugares. Y es que justamente estamos en una etapa de cambio muy importante a nivel mundial en que las energías se están mostrando como son realmente. Entonces nosotros no podemos controlar el mundo, no podemos controlar a los demás, solo nos podemos controlar a nosotros mismos. Entonces, enfocarnos en que nosotros nos mantengamos elevados y creciendo y desarrollándonos va a permitir que aunque sea un grano de arena que nosotros aportemos en la vida a los demás, haga un cambio mayor. ¿Cómo no desprenderse de las cosas terrenales dándole prioridad a lo espiritual? Es común que cuando iniciamos un camino espiritual se nos haga difícil vivir en el mundo material, llegando al punto de rechazar la vida terrenal. En este punto yo he escuchado personas decir quiero volver a casa, quiero volver a mi hogar, refiriéndose a la fuente divina. Pero eso nada más es una negación de la vida. Dice, es importante aceptar que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y justamente eso es lo más importante, aprender a vivir en conciencia plena. Conciencia significa que nosotros seamos conscientes de todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y decimos.
es algo complejo realmente porque en el fondo es estar escuchando tus pensamientos, escuchando lo que dices, también escuchar o poner atención a tu sentir y observar tus acciones. Si tus acciones o cualquiera de las que mencioné antes no está en coherencia con la espiritualidad o con lo más elevado espiritualmente, es muy fácil bajar la vibración. Y la conciencia plena es estar consciente las 24 horas del día. Y les diré que es algo bastante complejo, pero que se puede en gran medida. Nosotros estamos continuamente aprendiendo, estamos continuamente avanzando y con que nos acordemos de poner atención en esto, aunque sea 1 hora al día, ya estamos avanzando. Yoshua dice, no olviden también que ahí viven las que son kármicas y se tienen que vivir sí o sí las relaciones karmáticas. Ah, sí. Bueno, sí, las relaciones karmáticas son parte de nuestra vida, pero a ver, en ese sentido, si yo, por ejemplo, conecto con una pareja que me golpea, me maltrata, me ofende, no me voy a quedar ahí porque es una pareja kármica. O sea, la lección fue aprender que esa persona vino a mi vida a mostrarme que yo no voy a permitir el maltrato y también soltar. Entonces, en ese sentido, claro, nos vamos a encontrar con personas kármicas que vienen a nuestra vida a ajustar cuentas de vidas pasadas. Pero eso no significa que tengamos que aguantar o quedarnos en eso. Así que ahí hay que tener precaución en cuanto a qué estamos permitiendo en nuestra vida. A veces pasa de que nacemos en una familia kármica y esa es una de las grandes lecciones de vida. Por ejemplo, nacer en una familia en la que tu padre o tu madre te abandona, te golpea, te abusa o pasan un montón de cosas. Tú siendo un niño o una niña no te puedes defender y dependes 100% de ellos. Es el mayor aprendizaje que uno tiene en la vida espiritual. Pero una vez que ya nosotros nos independizamos, nuestra misión es sanar nuestras heridas y no volver ahí. Obviamente, si esas personas no han cambiado, las vemos con amor, con desapego también, porque en el fondo los apegos son los que nos hacen volver a ese tipo de relaciones y soltar nada más, verlos con amor desde el nivel que se pueda, pero no exponernos a seguir viviendo el mismo maltrato una y otra vez. Juliana dice, lo intento, pero vuelvo a caer en las situaciones del ego. Es que en ese caso, si tú ya tienes identificado cuál es el ego que te afecta o lo que te hace actuar como en el ego, tienes que ahondar en qué es lo que activa ese ego, porque el ego se activa ante ciertas cosas. A veces se activa ante la inseguridad, cuando vemos a una persona que nos muestra mejor habilidades o que tiene más cosas o no sé, nos sentimos disminuidos. Ya, ese ego se controla dándonos cuenta de que nada nos hace más valiosos que otros, porque todos somos iguales, no hay mejores ni peores. Solo somos personas que estamos aprendiendo y viviendo esta vida. Nada más. Nada nos hace mejores o peores. Claro que a nivel terrenal la sociedad nos ha enseñado de que hay personas que tienen clases y categorías, pero eso en el mundo espiritual no rige. Entonces es ahí donde el ego pierde su poder. O también puede ser el ego contrario, creernos superiores y se activa cuando vemos a alguien que hace peligrar nuestra posición ante el mundo. Hay distintos tipos de ego, pero en otro taller ya vimos el ego. Después se los comparto si quieren ahondar en eso. Pero el tema es identificarlo y no dejarlo actuar en el momento en que quiere. Darnos cuenta, así como decir, ah, es mi ego. Si es mi ego, no lo escucho y sigo en mi paz y mi tranquilidad.
Dice, asumir nuestras responsabilidades con nosotros y los que dependen de nosotros. A veces las personas tienden a querer desconectarse de todo, incluidas las responsabilidades. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad primaria en nuestra vida? Mantenernos con vida, alimentarnos, proveernos del bienestar en todos los sentidos y también de aquellos que dependen de nosotros, que vendrían a ser nuestros hijos o aquellos que necesitan de nosotros, o hasta nuestras mascotas. Entonces, nosotros no podemos renunciar a nuestras responsabilidades porque eso es parte de la adultez y de la vida. Es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir y tenemos que asumir. O sea, no hay otro camino para eso. Sin embargo, el asumir nuestras responsabilidades como una oportunidad de crecimiento y desarrollo nos permite avanzar. Al contrario que si las viéramos como una carga o un peso. Quien no quiere asumir responsabilidades está actuando desde el niño. Son personas que no han madurado emocionalmente o que no han asumido su adultez. Porque en el fondo un niño no se le pueden poner grandes responsabilidades, pero igual tiene responsabilidad. Y los adultos tenemos más responsabilidades y tenemos cosas más importantes también a las cuales prestar atención. Por ejemplo, un niño solo tiene que ser feliz, cumplir con el colegio, la escuela, pero los adultos tenemos que enfocarnos en proveer el bienestar para nosotros y para los demás. Y bueno, todo lo que conlleva el hecho de tener a alguien que depende de ti. Permitir la existencia, la negación o el rechazo no soluciona nada. A ver, permitir la existencia significa que cuando una persona dice ya no quiero estar acá, no me gusta este mundo, no me gustan las cosas que tengo que hacer, y siempre vive en esa frecuencia de negación, finalmente lo único que hace es darse vueltas en una rueda que no le lleva a ninguna parte. Entonces, cuando nosotros permitimos la existencia, es cuando se nos abren los caminos en el universo. A veces nosotros sin querer nos cerramos los caminos nosotros mismos al negar nuestra existencia, al no querer estar acá, al no querer la vida que tenemos o no valorar las personas que tenemos en nuestra vida que sí son un aporte. Entonces, cuando nosotros negamos nuestra existencia, también nos negamos la felicidad y negamos las oportunidades que el universo nos da para ser felices. Entonces, por eso puse ahí permitir la existencia, porque simplemente es aceptar que estamos en este camino, en esta etapa de nuestra vida y hasta el punto que tenga que llegar. Después dice tener conexión permanente con la fuente divina. Ahí nuevamente les digo lo anterior, que es ustedes vean cómo se conectan mejor con la fuente divina, pero siempre mantener esa conexión nos permite estar en equilibrio, porque así como necesitamos cosas del mundo material, también necesitamos la energía espiritual, que es una energía que nos eleva. Disfrutar de todos los momentos, aunque sean pequeños. A veces nos ponemos inconformistas y decimos que si las cosas no son como queremos, no las queremos. Entonces, como, no sé, por ejemplo, ¿te gustaría tener el último carro o auto del año? Pero el universo te mandó uno de hace 5 años, no sé. Yo no sé mucho de carros, pero bueno. Y porque no era el que tú querías, no lo disfrutas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. O, por ejemplo, tú querías viajar al Himalaya y el universo te dio un viaje a la esquina. Pero no importa, lo disfruta igual porque es lo que hay. Entonces, esto va a disfrutar lo que sea
en cualquier momento y de la forma en que sea, que te lo entregue el universo. Tabasi dice, y los hubieras, ¿cómo los suelto? En el sentido de negación de haber hecho otra cosa en vez de lo que hice, y por eso estoy como estoy. El hubiera, mira, qué interesante, porque el hubiera entra en física cuántica. En realidad los hubieras sí existen, pero ese es otro tema. Em, a ver, para soltar los hubiera, simplemente tienes que aceptar de que todo es perfecto de la manera en que se da en el momento adecuado y preciso. No hay errores en el universo, no hay equivocaciones. Entonces, las decisiones que tomamos en el pasado fueron las decisiones perfectas para que nosotros pudiéramos aprender algo y pudiéramos crecer. Sin esas decisiones de las cuales nos arrepentimos, no hubiéramos adquirido esta madurez y esta sabiduría que hoy tenemos. Y ese es el sentido de las situaciones, de las experiencias. Entonces, no hay un hubiera en este plano dimensional. Ahora, lo que decía de la física cuántica, en otro nivel dimensional sí existen los hubiera porque se transforman en otra realidad alterna, pero nosotros no la podemos traer a este nivel en el que estamos ahora. Entonces, simplemente lo dejamos como un aprendizaje, como algo que nos enseñó algo y nada más. Nos perdonamos por ello. Si es que nos produce culpa o algún tipo de resentimiento, perdonamos al otro y soltamos nada más porque en el fondo quedarnos anclados a algo del pasado es como querer volver el tiempo atrás y es imposible, no se puede. Por eso hay que disfrutar los momentos en el ahora porque es lo que hay. Y a veces por estar pensando en el pasado nos perdemos del presente y de las cosas que tenemos en este momento. Yoshua dice, para el hubiera se puede usar una progresión que nos ayude a tomar mejores decisiones. Sí, o puedes pedirle ayuda a la fuente divina para que te ayude en el futuro a pensar con más sabiduría. En el fondo, nosotros siempre estamos conectados a nuestra alma, a la parte que nos conecta con la fuente divina, pero justamente cuando nosotros nos desconectamos es cuando nos perdemos de esa sabiduría. Entonces, en ese caso, para poder soltar lo que no se pudo cambiar en el pasado, simplemente es aceptar que fue un aprendizaje y nada más. Hay personas que tienen la tendencia a ver las cosas del pasado como si fuese un fracaso. Y la verdad es que nada es un fracaso. Los fracasos no existen, solo existen los aprendizajes. Entonces, cuando nosotros vemos las cosas como un aprendizaje, decimos, bueno, aprendí de que esto no me hace bien, que no puedo volver a tomar estas decisiones en el futuro o que no puedo actuar de esta manera en el futuro y nada más va a llegar una nueva oportunidad en la cual sí vamos a poder cambiar las cosas y vamos a poder hacer algo mejor. Y por aquellos que salieron dañados en el pasado por nuestra acción, mandarles energía de amor, de perdón y soltar. Y si podemos hacer algo bueno por ellos, lo hacemos y si no, simplemente soltar. A veces lo mejor es soltar, pero quedarnos ahí nos enferma. Carmencita dice, los hubiera no son, este plano es de sincronía por aprendizaje. No, pues que en realidad el futuro no es hubiera. En el futuro es la incertidumbre y lo que podría suceder. El hubiera está relacionado al pasado, no al futuro. Y en el futuro están nuestros aprendizajes. Justamente nosotros, esa es la idea de vivir y de existir, aprender. De otro modo no podríamos
crear una mejor sociedad, no podríamos desarrollarnos más, no podríamos darle lo mejor a nuestros hijos si nosotros no aprendiéramos. Lo que vemos malo no lo es aprendizaje para avanzar. Sí, justamente, Carmen. Ya, entonces dice, tener equilibrio entre nuestra vida espiritual y terrenal, dedicando tiempo a nuestros seres queridos y a aquellas actividades que nos hacen sentir bien. Entonces, dedicar tiempo a aquellas cosas que nos devuelven la tranquilidad también es importante porque en este mundo en el cual la parte terrenal nos lleva a una gran lucha, porque en el fondo nosotros tenemos que estar permanentemente demostrando nuestra valía, demostrando de qué somos capaces, también como en cierto modo el mundo del ego nos lleva a la competencia, a ver quién es mejor, quién destaca más, quién gana más, quién tiene el mejor en algo, quién tiene la mejor pareja, etcétera. Así como que siempre hay competencia. Pero al final del camino de ese del ego, terminamos siempre queriendo más y siempre luchando por más y nos perdemos de la vida. Y llegamos a un punto en que decimos, wow, todo lo que acumulé, todo lo que hice, pero emocionalmente me siento feliz. No sé si todas las personas llegaran a sentirse feliz en una vida así, pero yo creo que no todas. Entonces, si nosotros tenemos el equilibrio entre ese aspecto terrenal que es darnos bienestar físico, mental, emocional, espiritual, y a la vez también la parte espiritual, que es la conexión divina, el desarrollo espiritual, el aprender cosas espirituales, pero que nos hagan crecer hacia la luz, vamos a poder estar en un nivel de vibración alto. Vive tu propio camino. Todos tenemos una forma única de experimentar la espiritualidad. Nuestra conexión puede ser a través de la naturaleza, las personas, los animales, el arte, la música, etc. Identifica de qué modo te sientes mejor. Conoce diferentes caminos y ve cuál se conecta más contigo. Busca tu inspiración en aquellos que han logrado avances en su vida. Poco a poco se puede avanzar, no es necesario dar un gran salto. Sigue tu ritmo. Conecta con tu intuición para saber qué es bueno para ti. A ver, en este sentido, por ejemplo, nosotros podríamos vivir nuestra espiritualidad simplemente caminando por un prado. Y para nosotros eso nos entrega una conexión con el universo y con todo. O hay otras personas que lo viven a través de la música, como puse ahí, bailando. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos hace sentir mejor, qué es aquello que nos eleva vibracionalmente y nos conecta con la plenitud, la paz, la felicidad, el amor, la unión, la armonía, todas las cosas positivas que se nos pueden dar. Entonces, cuando nosotros identificamos nuestro camino, ese es el camino que hay que seguir, porque justamente eso es lo que nos va a mantener arriba. No es que tengamos que hacer al pie de la letra todo lo que nos dice un libro o todo lo que nos dice una persona, sino nosotros comprender cuál es nuestro modo de vivir la espiritualidad. Por ejemplo, en el mundo hay un montón de religiones que nos enseñan distintas cosas y la mayoría de ellas se enfocan en la elevación espiritual, pero lo hacen desde un modo distinto cada una. El problema es que caen en el ego y dicen, esta es la religión verdadera, esta es la religión única, esta es la religión y ahí cayeron en ego. Y cuando caen en ego no elevan nada. Entonces, yo les aconsejo buscar su propio camino, conocer, ver, estudiar y ver aquello que a ustedes les conecta más, porque es ahí cuando van a estar en su verdadero camino, en lo que es para ustedes.
Encuentra tu luz. Cuando te sientas perdido o perdida, busca tu luz en tu alma, aquella parte divina que reside en ti. Eres luz en esencia y para reconectar con esa parte de ti es necesario aquietar la mente, que sería el ego. La parte de nosotros que nos lleva al sufrimiento, a la comparación, a la separatividad, al insegurizarnos, y bueno, nos lleva a muchas cosas que son muy negativas, van en relación a la mente, a cómo nosotros vemos el mundo y lo interpretamos. La mente generalmente, una mente egoica negativa, ve el mundo como si fuese una selva, un lugar donde hay que luchar unos con otros para ganar vida. Si nosotros vemos los animales de la selva, aquellos que son carnívoros, por ejemplo, ellos luchan unos con otros y se comen unos a otros ya. En los humanos pasa algo similar, pero no lo hacen de manera directa, sino, por ejemplo, con puestos de trabajo, se traicionan unos a otros, o sea, vemos falta de armonía general. Y detrás de todo eso está el ego, la mente que quiere asegurarse la supervivencia porque cree que si no actúa de ese modo, no hay manera de sobrevivir. En cambio, cuando nosotros estamos conectados desde el ego, o sea, sí, desde el ego ya hablé, desde la intuición, desde el corazón, nosotros vemos el mundo de otra manera, no como una selva, sino como un lugar en el cual a todos nos pusieron aquí y nuestra misión es unirnos para crear algo mejor, para que surja de esto algo mejor, para crear una sociedad en armonía en la cual todos seamos felices. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a eso? A través de las cosas que podemos hacer para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos escuchar nuestro corazón o nuestra intuición? Ese es el sentir. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona por primera vez, esa persona nos transmite una sensación, pero esa sensación viene a través de la intuición. Entonces, todo lo que es sensitivo viene a través de la intuición y todo aquello que es analizado es del ego. Entonces, ¿qué analiza el ego? Analiza la vestimenta, la forma de ser, la forma de expresarse, analiza la estatura, analiza de qué clase social será esa persona, analiza un montón de cosas. Es como un computador. En cambio, la intuición o nuestra alma simplemente siente la vibración, siente la energía de la persona. Y a través de eso tú puedes saber si la persona viene con buenas intenciones a tu vida o viene con intenciones negativas. Pero para nosotros poder percibir eso, primero nosotros tenemos que estar en alta vibración. De lo contrario, no vamos a saber distinguir la buena o alta vibración en lo que nos rodea. Dice, la manera en que nuestra alma se comunica con nosotros es de esa forma, así lo leo. Entonces, les invito a hacer un ejercicio súper fácil. Piensen en una persona que les caiga mal, una persona que no les guste, que detesten, y pongan atención en su sentir. Probablemente sientan un malestar estomacal, sientan que la piel se les eriza, sientan que los latidos del corazón se aceleran, sientan emociones como de negatividad, rechazo, ira o cualquiera así de baja vibración. Ya, ese solo ejercicio les muestra cómo ustedes pueden sentir su intuición, sin poner mente en eso, sin pensar en por qué ni nada de eso, simplemente dejándose llevar por el sentir. Y ahora piensen en una persona que les caiga muy bien, que a ustedes les guste estar con esa persona, que les guste compartir con esa persona.
que cada vez que se encuentran con esa persona se sienten felices. Entonces, probablemente al pensar en esa persona sientan un calor, sientan amor, sientan felicidad. A nivel físico probablemente sientan que incluso se armonizan, es como que se estabilizan los latidos y es como que se te va un poco el estrés. Esa es la manera en que nosotros podemos distinguir lo que nos genera otra persona o otra energía, sin poner mente. Y esa es la manera en que ustedes pueden ejercitar su conexión con su intuición. Bueno, y yendo más allá, también pueden aplicar esto con personas que no conocen, simplemente con el solo hecho de verlas o escucharlas. Y pueden sentir qué les genera a esa persona, qué sienten. Entonces, a partir de ese punto es como ya pueden empezar a conectarse más con su intuición. Dice, aléjate de todo aquello que te quite la paz, no como una forma de escapar, sino que como una oportunidad para reflexionar y volver a ti. Perdemos mucho tiempo y energía preocupándonos por cosas externas que no están bajo nuestro control y para recuperar la paz puedes aplicar el desapego. Diana dice, yo tengo eso, con ver la foto veo si tiene, bueno, buenas o malas intenciones. Efectivamente, es que tú debes tener una intuición desarrollada. Y justamente esa es nuestra alma. Nuestra alma ve más allá, no ve desde el plano de interpretación terrenal, sino que ve las cosas desde un nivel mucho más elevado. Nuestra alma está en quinta dimensión. Lo que pasa es que nosotros para poder vivir en este mundo terrenal tenemos que bajar a la cuarta, pero para poder encontrarnos con nuestra alma pura, así 100% luz, tenemos que elevarnos. Y respecto a este último punto, el de alejarse de las personas o de todo aquello que te quite la paz, es para poder reflexionar. Por ejemplo, si te encuentras en un lugar en el cual te rodeas de personas negativas, como preguntaba hace un rato Roxana, alejarte de esas personas te va a permitir darte cuenta si esas personas son así contigo nada más o con el mundo, con todos. Cuando uno se da cuenta de que las personas actúan de esa forma con todos, ya puedes soltar porque el tema no es contigo, es un tema propio. La persona en sí misma debe estar tan enojada, tan molesta consigo misma, que lo único que hace es expulsar negatividad. Y tú no puedes hacer nada ahí porque en el fondo no tiene que ver contigo el tema. O sea, tú estando o no estando, la persona sigue siendo negativa igual. Entonces, el alejarte te permite recuperarte a ti, recuperar tu energía, volver a tu punto, a tu centro, para tener más fuerza, para poder enfrentar las situaciones sin caer en su mismo nivel. Y eso es tema porque cuando nos encontramos con personas que intencionalmente generan situaciones negativas para perjudicarnos, si nosotros conectamos con esa frecuencia, vamos a estar cayendo en su mismo nivel y por lo tanto vamos a estar bajando la vibración. Alejarnos y enfocarnos en nosotros, en nuestro propio bienestar, nos va a permitir reequilibrarnos. Y obviamente poder estar en ese lugar si es que es obligatorio estar, pero sin que nos afecte. Ahora, si el tema sí es contigo, entonces buscar una solución para ambas personas para que lleguen a un punto de armonía. Ya. Ilumina a otros. Cuando muchas luces se unen, son capaces de iluminar al mundo entero. No importa qué tan grande sea tu aporte en la vida de los demás, lo realmente importante es tu intención en lo que haces. Si con tu, si con tu acción positiva
logras ayudar a alguien a sentirse mejor, ya hiciste algo grande. Algunas acciones de ayuda, palabras positivas, dar parte de tu tiempo a quien lo necesite, aportar con donaciones materiales, compartir conocimientos, acompañar a alguien que se siente solo o sola, dedicar parte de tu vida a hacer voluntariado. O sea, cuando ya nosotros alcanzamos un nivel de luz tan grande que puedes compartirlo, es porque ya estás haciendo tu misión en este mundo. Todos vinimos con una misión a este mundo y esta misión puede estar de diferentes formas. Por ejemplo, la mía es compartir esto que yo les estoy compartiendo hoy. La de ustedes puede ser algo similar o algo distinto, pero siempre va ligado al bienestar propio y de los demás. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo nuestra luz, ya estamos 100% en conexión con nuestro propósito terrenal y con nuestra misión espiritual. O sea, el verdadero sentido de por qué nosotros estamos en este plan. Entonces, ahí depende de ustedes el cómo lo hagan. Pues ya acá puse ejemplos, pero ustedes tienen que ver cómo puede ser. Aquellos que son especialistas, por ejemplo, en finanzas. Su aporte a la vida de los demás es proveerles de las cosas necesarias para que puedan tener un equilibrio en sus finanzas. Otro puede ser de otra forma y así, todo va en la manera en que lo hagamos. Como dice ahí, la intención es lo más importante porque si nosotros ayudamos a otros desde la intención de la obligación, así como estoy obligado a hacer esto porque me mandan, no sirve, no estamos en misión ahí. Pero si lo hacemos porque nos nace hacerlo, porque tenemos tanta luz y queremos compartir eso que tenemos que nos hace tan felices, entonces ya estamos en la misión y a la vez estamos en conexión con la fuente. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente divina, en realidad es una energía inagotable, es algo que siempre fluye. No hay estancamiento, no hay cierre de caminos, no hay nada de eso porque en la alta vibración no existe la negatividad. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de que estamos vibrando de baja frecuencia, tenemos que enfocarnos en lo positivo, hacer cosas que nos ayuden a elevar. Nadie dijo que sería fácil. La evolución es espiritual. Significa avanzar, acercarte más hacia la fuente divina, que es desde donde provenimos todos y a donde vamos a volver mientras disfrutas el viaje que es la vida. Para llevar este camino tienes tus aliados que son aquellos que siempre aparecen en la vida con el mensaje preciso y con la ayuda en los momentos de mayor necesidad. También tienes aliados espirituales, que son todos aquellos seres de luz que siempre están dispuestos a la ayuda, ya que su misión es acompañarnos en nuestro desarrollo espiritual. Entre ellos, por ejemplo, está nuestro ángel guardián. Enfrentar las dificultades como una oportunidad de crecimiento es la mejor manera de vivirlas y para eso solo hay que seguir avanzando confiando en que hay un plan divino que tiene todo controlado, permitiendo que la vida nos sorprenda a cada paso que vamos dando. A ver, ¿qué me escribieron aquí? Dice Lita, yo laboro como asesora de seguros de funerales y hace 10 años atrás vendí seguros de vida. Por ahora no vendo nada, me es difícil. No sé si cambiar de trabajo ahora. Mm, Mira, respecto a eso, yo te aconsejaría evaluar cuánto tiempo ha estado en baja las ventas. Si ha sido por más de 3 meses y tú has puesto todo tu esfuerzo en que eso fluya y no fluye, probablemente el universo te está diciendo que es hora de cambiar de trabajo. Así que puede ser que ya no vibres con esa energía,
con ese tipo de trabajo, ahora quizás tienes que dedicarte a otra cosa distinta, igual vendiendo si esa es tu especialidad, pero quizás en otro asunto. Entonces, fíjate en eso, si ya llevas 3 meses de intentarlo y no te resulta, probablemente es momento de cambiar. Ya dice, no me resulta. Mm. En todo caso, quizá acá esté tu explicación. En el viaje del héroe, todos estamos en un viaje, es el viaje de la vida. Y nosotros estamos pasando por distintas etapas continuamente y estamos en distintos renaceres. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como ya dije, estamos en constante cambio y evolución. Y hay etapas de la vida en las cuales vamos a estar en un punto culmine como en un punto inicio. Entonces, por ejemplo, el primero es el mundo cotidiano. Cuando nosotros estamos en el mundo material, vivimos nuestra vida desde lo material y nuestro único enfoque es ganar dinero. No hay nada más allá que ganar dinero. El segundo es llamada la aventura. Es cuando la vida nos ofrece una oportunidad de cambio y nosotros lo dudamos. Puede ser una oportunidad de conocer el mundo espiritual, pero puede ser en cualquier área de la vida. Es como aprender algo nuevo, conocer algo nuevo, hacer un cambio. Después viene el rechazo a la llamada. No todos dicen que sí a la primera vez. Entonces es natural rechazar aquello que nos produce miedo o temor, algo desconocido. El cuarto es el encuentro con el mentor. El encuentro con el mentor es aquella persona que te guía para que tú puedas hacer ese cambio. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, puede ser una pareja, un familiar, cualquiera. Pero actúa desde el consejo, desde la guía, desde la ayuda. El primer umbral tiene que ver con el primer cambio que uno comienza a hacer. Tú dices ya, acepto el llamado. Ahí apareció el mentor. Entonces viene el primer umbral, que es cuando tú te das cuenta que ya estás atravesando el cambio, el camino. Ya no estás en el mundo cotidiano normal, sino que empezaste un cambio en tu vida. Después vienen las pruebas, aliados y enemigos. Las pruebas están relacionadas con todas las cosas que nos pasan en la vida, las dificultades. Lo que les decía, esas cosas que nosotros decimos, ¿por qué me pasa justo ahora esto? O ahora que estaba tan bien, las cosas cambian. O ¿por qué tal persona ahora actúa de este modo? Y así todo cambia. Entonces es ahí donde nos damos cuenta quiénes son realmente las personas que nos rodean. En los momentos de mayor dificultad es cuando el enemigo se muestra y el amigo también. Y las pruebas pueden ser cualquier cosa, puede ser pasar una mala racha, puede ser lo que tú contabas, Lita, de no tener buenas ventas, puede ser un montón de cosas. Entonces ahí el tema es ir a la cueva. El 7, cueva profunda, es interiorizar, ir dentro de ti, si aquello que está sucediendo tiene que ver contigo o no. Obviamente hay cosas que necesitamos afrontar, cosas que necesitamos cambiar. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que es nuestro ego el que nos impide avanzar, ir a la cueva profunda significa trabajar en nuestro ego, transformarlo, no permitir que tome el control de nuestra vida, o sea, de nuestra vida. Ay, perdón. Ya, entonces, en la cueva profunda es cuando ocurre la transformación interna. Es necesario ir a la cueva, no se puede saltar ese camino, no se puede saltar ese punto, porque es ahí donde empieza nuestra transformación verdadera.
una vez que ya logramos esa conexión, esa reflexión, esa interiorización y logramos darnos cuenta de aquello que necesitábamos hacer para poder avanzar, pasamos por la prueba más dura. Y es aquí cuando el universo te dice, así que querías esto, a ver, demuéstralo. No sé, algo así como, tú dices, me gustaría ser terapeuta, no sé, yo me identifico como terapeuta, así que les cuento eso. Entonces el universo te dice, ya, entonces si tú quieres ser terapeuta de verdad, te mandan un consultante que nunca hayas tenido, algo así, algo que te haga poner en práctica todos tus conocimientos y todo lo aprendido a la vez. Cuando tú superas la prueba, pasas a la recompensa. Y la recompensa es el aprendizaje, es darte cuenta que tenías nuevas habilidades, tenías nuevas cosas, que tú tenías el conocimiento, tenías todo para lograrlo, pero que necesitabas pasar por esa prueba para darte cuenta. Después viene el regreso. El regreso es simplemente una etapa de transición entre todo lo vivido durante este cambio y volver al mundo normal y común. Después viene la etapa de resurrección. Aquí tú te transformas completamente, es como el ave fénix, que sales de ese estado en el que estabas antes y vuelves renovado o renovada. Eres una nueva persona y puede llegar a tal punto que la gente te desconozca, digan, oye, pero si esta persona no era así, ahora está completamente cambiado o cambiada, está irreconocible, pero es un cambio interno, no es un cambio externo. Es algo como que te hubieran hecho una forma de crecimiento tal que ni se parece a quién eras tú. Y yo creo que esto nos ha pasado a muchos, a la mayoría. Es como nadie es la misma persona de hace 10 años. Si fuésemos la misma persona de hace 10 años, significa que no hemos avanzado nada. Ya. Y después viene el elixir. El elixir es la etapa en la cual tú disfrutas de aquello que aprendiste. Disfrutas de los frutos que te dio el hecho de haber atravesado todo esto. Es la mejor etapa de todas. Y luego te reintegras al mundo, pero ya desde una plenitud, desde una paz, desde una felicidad, porque lograste superar todo y ahora te transformaste. Kiara dice, ¿qué sucede cuando sabes que cuentas con dones o esa habilidad de llegar a lo tuyo, pero sientes un freno, que no sabemos cómo comenzar o avanzar? Mm, Mira, una forma de comenzar es justamente este taller, lo que les he contado en este taller, porque en el fondo esa es una forma de comenzar. Y con respecto al desarrollo de los dones, depende de cuál don, porque, no sé, por si tus dones están relacionados al canto, tienes que entrar a una escuela de canto. Si tus dones están relacionados al baile, tienes que entrar a una academia de baile y así buscar la oportunidad para poder crecer y desarrollarte en eso. Y el freno generalmente es la inseguridad y el miedo. Y eso es puro ego. Recuerda que no se nos han dado los dones para tenerlos escondidos u ocultos. Los dones son para ponerlos en práctica. Es un regalo que nos da la fuente divina o el universo. Entonces nosotros, al tenerlos ahí sin desarrollar, lo único que hacemos es tenerlos ahí. Es como si alguien viniera y te regalara algo muy valioso y como tú no sabes qué es, lo tienes guardado en un cajón. Quizás nunca sepas qué era, pero si otra persona que sí lo conoce lo ve, probablemente te ayude a ocuparlo y a convertirte en alguien muy desarrollado en esa área. Entonces simplemente tienes que empezar, tienes que salir del mundo cotidiano, como dice aquí, y empezar a buscar a tu mentor, quien te ayude a desarrollar esos dones.
Ya, entonces ahora vamos a hacer una meditación, pero antes me gustaría saber si a alguien le quedó alguna duda o alguna inquietud respecto a lo hablado. Ya tienen muchas preguntas de dones, pero eso las vamos a hacer para otro taller porque no tiene que ver con esto. Para resumen, los dones son los regalos del universo. Hay gente que tiene dones para la música, otros para el canto, otros para habilidades psíquicas, hay otros que tienen habilidades para la cocina. O sea, es aquello en lo que tú te destacas. Estoy segura que puede ser aquí. Espero tomar algún taller contigo. Ya, genial. Ya, entonces, yo ahora voy a silenciar los micrófonos y vamos a hacer una meditación juntos para conectarnos a la fuente divina, elevarnos vibracionalmente y a la vez también compartir esa luz que tenemos. Voy a silenciar los micrófonos, sí, para que no nos interrumpan durante el taller que nos queda. Y al finalizarlo voy a volver a abrir. Mónica dice, yo tengo entendido que los dones son algo que te gusta tanto que incluso lo harías gratis. Esa es la pasión. Los dones también pueden apasionarte, pero no es lo mismo. Ya, entonces vamos a comenzar con la meditación. Vamos a cerrar nuestros ojos, a respirar profundo. Inspiramos y soltamos. Y vamos liberando a través del aire todo tipo de energías negativas, estrés, ansiedad, malestar, cualquier tipo de pesadez, la liberamos a través del aire. Relaja todo tu cuerpo, desde los pies hasta tu cabeza. Te vas relajando poco a poco y cada vez más. Vamos soltando y relajando. Escucha los latidos de tu corazón o pon tu mano sobre tu corazón para que los puedas sentir. Siente cómo tu cuerpo está vivo, cómo tu cuerpo respira, late, se mueve. Este gran instrumento nos mantiene en este plano terrenal y nos permite la vida. Agradécele a tu cuerpo por mantenerte aquí. Agradécele a tus células por mantenerte con vida, a tus órganos por funcionar bien y mantenerte con vida también, saludable. Agradécele a tu cerebro porque permite que tu cuerpo funcione bien y a la vez tu mente. A todas las partes de ti agradecele y siente ese agradecimiento.
Siéntelo en todo tu ser y expándelo en cada célula, en cada lugar de ti. Ahora llénate de amor. Abre tu corazón y expande ese amor por todo tu ser, a todos tus órganos, a todas las partes de tu cuerpo. El amor crea armonía, crea paz, crea felicidad, crea bienestar. Y siente cómo esa energía de amor se expande hasta llegar a todos tus órganos, a todas las partes de ti. Y visualiza cómo desde lo más alto de tu cabeza, que es el chakra corona, sale un canal de conexión hacia la fuente divina, que es lo más elevado en luz y amor. Y desde ahí baja una luz de color dorado y blanco que te envuelve por completo, te llena de luz, te envuelve en toda tu aura o en todo tu alrededor. También llena de luz tu columna vertebral. Intenciona esa energía hacia tu columna, en todas tus vértebras, llegando hasta tu cerebro, hasta tu mente, y se extiende por todo tu sistema nervioso. Aquietándolo y calmándolo, devolviéndole el equilibrio y la armonía. Te enciendes en luz, tus chakras o tus puntos de energía corporales también se llenan de luz que los reequilibra y los restablece para que funcionen en perfecta armonía. Siente esa luz en todo tu ser, en cada parte de ti. Y si en este momento tienes alguna enfermedad o hay un órgano que esté funcionando menos o más o tenga algún tipo de desarmonía, lleva la luz a esa zona para que se reequilibre. Piensa en ese lugar o en ese órgano para que reciba la luz divina. Y si no sabes, simplemente la expandes por todo tu ser. Muy bien, entonces ahora, en este estado de luz, lleva la luz hacia tu corazón. Y ahí nosotros tenemos un punto que nos conecta directamente con la fuente divina. Permite de que ese punto se abra, se expanda. Es algo así como una luz que está en tu centro. Y al conectarse con la energía divina se expande, crece, se abre y te permite conectar de forma permanente con tu alma, con tu intuición y con la fuente divina.
Y ahora observa o siente cómo desde tu corazón o desde tu pecho sale mucha luz y esa luz se expande hacia todos aquellos que estamos haciendo esta meditación. Esta luz se multiplica y se vuelve muy intensa. Y ahora lleva esta luz de amor y de alta vibración, a tus seres queridos, a todos aquellos que quieres que estén bien, que les deseas bienestar, que también se eleven en luz. Piensa en ellos y agradéceles también por su existencia en tu vida. También lleva esta luz a tus amistades, a tus mascotas, también con mucha energía de amor y gratitud. Ahora visualiza que frente a ti aparece el planeta y estamos todos rodeándolo como un gran círculo de luz. Y esta luz se proyecta también hacia el planeta. El planeta Tierra ahora está lleno de luz y lo llevas a los lugares donde hay guerra, donde hay problemas en general, como por ejemplo falta de amor, escasez de alimentos, vestimenta, dinero o de cualquier tipo, donde se necesite elevar las conciencias, sobre todo a aquellas personas que están muy conectadas a situaciones que les generan negatividad. Lleva esta luz a los hospitales, donde hay personas enfermas. Lleva esta luz a aquellos que viven en las calles, que no tienen dónde ir, a aquellos lugares donde han habido grandes desgracias también. Todo se ilumina. También llévalo a los lugares donde haya personas que estén en situación como por ejemplo cárceles, donde se necesita elevar la vibración, necesitan elevar sus conciencias. Y observa o siente cómo esa luz se intensifica, se multiplica. Y la tierra se ilumina cada vez más. Llévalo también al mundo de los animales en general, a todos los animales que sufren. Y llévalo también al mundo natural de las plantas, lugares donde han habido, por ejemplo, incendios,
o han habido mucha contaminación, como en los mares, o cualquier lugar que se te ocurra o tú conozcas donde se necesite restablecer la armonía. Lleva la luz a aquellos que gobiernan el mundo para que sus conciencias se eleven también. Y por último, intenciona la luz para que llegue a todos aquellos que lo necesiten, aunque no sean conscientes de ello. Muy bien, entonces ahora que has llevado la luz a todos los rincones, a todos los lugares, a todas las personas, animales y de la naturaleza, puedes sentirte bendecido y bendecida por haber sido parte de esta gran conexión lumínica, ya que te has convertido en un instrumento de luz de la fuente divina. Y esto lo puedes hacer cada vez que lo necesites o que te nazca hacerlo. Entonces, ahora poco a poco vas volviendo a conectar con tu cuerpo, con tus manos, con tus pies. Y a través de esta conexión, visualiza que ahora desde el chakra base, que sería un lugar en la base de la columna, sale un canal de conexión que se une al centro de la Tierra. Y desde tus pies salen unas raíces que te anclan a la Tierra para que puedas estar en conexión también con el mundo terrenal y a la vez con el mundo espiritual. Agradécete a ti mismo, a ti misma por permitirte avanzar cada día, crecer y desarrollarte. Y puedes abrir tus ojos. Ya con esto hemos finalizado. A ver, mm, no sé cómo quitar el mute. Mm, no, parece que ya lo quité. ¿Alguien puede abrir micrófono o no? Sí, yo sí. Ah, ya. Yo igual. Muchas Yo también. gracias.
Ya, entonces, con esto hemos finalizado. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Alguna, algo que quisieran decir antes de terminar? Bueno, entonces les agradezco que hayan estado el día de hoy y ya que fue un tema que tocaron, el tema de los dones, ese va a ser el próximo taller. Ahí para que hablemos de los dones y cómo desarrollarlos. Ya, Muchas les gracias por todo. Muchas Se gracias, escucha. Sandra. Sandra, Gracias, Sandrita, por todo. muchas Gracias por Sí, todo. Bueno, gracias. Muchas gracias gracias, por la Sandra. Hacía meditación. mucha falta. Chao a todos, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Bye. Chao.